presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo. Continuando con esta ceremonia de inauguración, vamos a escuchar a continuación el mensaje del doctor Martín Rodríguez, presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, ULAERGO. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo a la mesa de presidentes de las diferentes instituciones. Agradecer especialmente a Carlos Raúl Navarro por continuar impulsando la ergonomía desde la CEMAC, desde México. Yo soy actualmente el presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, la ULAERGO, y tengo el honor de continuar con este legado que siempre mi querido Carlos Espejo, aquí en este querido país, ha hablado de unión, ¿no? Unión latinoamericana, hermandad, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros los latinoamericanos estar en el lugar que estamos y seguir creciendo y seguir con este espíritu de la mejora continua, mejorando la ergonomía en cada país de Latinoamérica y haciendo crecer a la ergonomía en Latinoamérica. Según nuestros análisis y estudios, hemos crecido un 5% en el último periodo. Hemos incorporado más países. En el último año incorporamos a Bolivia en la International Ergonomic Association y tenemos un plan para incorporar a Paraguay recientemente, que lo estamos trabajando. Y ese es el espíritu que tenemos como Unión Latinoamericana, ¿no? Continuar con el crecimiento de la ergonomía y siguiendo el legado de nuestros queridos presidentes anteriores, ¿no? Quiero también agradecer al el vicepresidente del ULAERGO que está aquí presente, Iván López, que viene de Panamá, viene a firmar un convenio muy importante con la Sociedad de Panamá, NAERGO y UDELAS, que es una universidad de Panamá, para crear una maestría en Panamá y continuar formando ergónomos. Y ustedes, estudiantes que están aquí presentes, son muy importantes para nosotros. Son las semillas de la futura ergonomía que necesita Latinoamérica y el mundo. Así que, nuevamente, gracias por estar aquí presentes, gracias por estar en este congreso y esperemos que les sirva para desarrollar la ergonomía y desarrollar sus carreras, porque yo estuve en esa butaca, yo estuve sentado en ese lugar cuando fui estudiante y asistí a mi primer congreso de ergonomía. Y jamás pensé que iba a estar hoy aquí hablándole a ustedes, por ejemplo. Así que no bajen los brazos, sigan peleando, sigan para adelante, que lo pueden lograr. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Martín Rodríguez, presidente de ULAERGO. Queremos también agradecer la presencia de estudiantes del Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc que están aquí presentes. Un fuerte aplauso para ellos. Y visitantes también, estudiantes de Costa Rica. Bienvenidos, hermanos de Costa Rica. A continuación vamos a dar las palabras al fundador de la Sociedad de Ergonomistas de México, el doctor Carlos Espejo Guasco. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Bueno, antes de decir unas palabras muy breves, me gustaría que se pusieran de pie nuestros compañeros ponentes extranjeros, por favor. Extranjeros. Aquí quiero hacer mención que tenemos a Cuba, Colombia, tenemos a Ecuador, tenemos a Chile, a Argentina, y quiero que todos los que estamos aquí, que hemos participado en todo lo concerniente a ergonomía, reconozcamos a uno de los pioneros latinoamericanos, sobre todo en el área sudamericana, muy fuerte y muy querido, el doctor Elías Apud. Elías. Merecido. Siempre apoyado con su hermano y amigo y amigo de nosotros también, ¿verdad? Esteban Oñate. Tenemos a Francisco Cázares, a Iván López, tenemos
También nosotros tenemos gente de más edad con nosotros, ¿verdad? Como soy yo mismo. Pero tenemos a Rosalío Ávila, que es un excelente expositor de ergonomía y uno de los pioneros también en el país. Por favor, Rosalío. Y no puedo dejar de mencionar también a alguien que casi prácticamente empezamos juntos hace allá por los 83, 84, que todavía muchos no nacían de ustedes, ¿verdad? Jean Paul, un abrazo para ti, hermano. Y por último, a la mesa directiva de CEMAC, aquí estamos algunos, nuestra presidenta entrante, Adriana, Elisa, si quieres levantar la mano, Elisa, aquí está, mira, Victorio, Sergio, bueno, y todos los que están aquí. Bueno, ya. Quien inicia algo tiene un doble mérito. El mérito mismo de haberlo iniciado y el mérito de haber vencido a los siempre presentes detractores. Yo me acuerdo cuando decíamos nosotros, ¿por qué no apoyamos el desarrollo centroamericano? Y había risas, inclusive en las juntas. Y decidimos empezar a hacerlo y lo hicimos y empezamos con salud ocupacional y a partir del 2012 con ergonomía. Y hoy tenemos capítulo universitario del Tecnológico de Costa Rica entre nosotros. Levanten su mano, por favor, muchachas y maestra. Ahí están. Y así universidades y tecnológicos por doquiera, pero quien inicia algo tiene un doble mérito. Y en el año del 2013 se nos ocurrió la idea de formar capítulos universitarios y ser la primera institución en toda la International Ergonomic Association de tenerlos y fuimos los primeros. Ahorita tenemos 20 tecnológicos y 14 universidades afiliadas con nosotros y el principal objetivo era que los posgrados tuvieran la formación de ergonomía, los de ingeniería industrial, los de medicina y todos. Porque nuestra sociedad cree que la ergonomía no es algo específicamente de alguien que estudió mucho, sino de alguien que quiere mucho. ¿Y a quién quiere? Al trabajador. Si yo participo con el trabajador en el rediseño de una estación, yo voy a triunfar. Pero si no lo invito, lo estoy obviando, lo estoy ignorando y estoy sintiéndome súper competente porque soy médico, porque soy ingeniero y no. Tengo que hacer que participe en la elaboración del control. Muchas veces nos detenemos mucho en hablar de la evaluación, de qué método uso, cuando realmente lo más importante es cuántas cosas compongo para que la gente trabaje mejor. Y a toda esta gente que mencioné, a todos los capítulos universitarios que ahorita están aquí, que creyeron en nosotros, les digo que aquí nació el primer capítulo universitario de CEMAC en el 2013 con el doctor Federico Gamboa. Y la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue la primera universidad que entró. Claro que entraron muchas, pero fue la número 1, la que primero se inscribió y cumplió con todos los. Vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Que ahora son anfitriones. Y en base a eso, le voy a pedir a alguien que es bien importante para nuestra CEMAC y que es el actual presidente del Colegio Nacional de Ergonomía en México, doctor Enrique de la Vega, si por favor puedes pasar, hermano. Y él va a hacer la lectura de este reconocimiento que le entregamos a la universidad y a nombre de la universidad a su rector, Enrique, por favor, vamos a pasar todos los expresidentes acá arriba, por favor. Los que vinieron. Dicen, la Sociedad de Ergonomistas de México otorga el presente reconocimiento de la excelencia a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a su rector, MBZ, Dámaso Anaya Alvarado, por el apoyo incondicional a la Academia de la Ergonomía en México, coparticipando en la realización de nuestro 32º Congreso Internacional de Ergonomía CEMAC, en la
Filosofía de nuestro lema, como verbo y sustantivo, trabajo para optimizar el trabajo. Tampico, Tamaulipas, México, abril del 2026. Firman expresidentes como la doctora Aide Maldonado, el doctor Carlos Espejo, nuestra expresidenta también, Elisa, o sea, todos los presidentes, Octavio, Miguel, Victorio, ya llegó, sí, Victorio también, y un servidor, Enrique de la Vega. Por favor, doctor. Muchas gracias. Vamos a tomar una foto. Claro. Démosle un fuerte aplauso a la Sociedad de Ergonomistas de México, Unión Latinoamericana de Ergonomía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los organizadores de este 32º Congreso Internacional. Bueno, les voy a pedir a todos, por favor, que se pongan de pie. ¿Qué horas son? Bueno, quiero agradecer al maestro, al doctor Pichardo, director de ingeniería, que él lo dijo, no, yo no estoy agarrando aquí espacio. Él dijo, no, que lo inaugure Carlos. Sería un honor y es un honor realmente para mí que él haya querido que yo lo organizara. Te agradezco mucho, pero tú deberías de haberlo organizado. Entonces, siendo estas horas del día 22 de abril del 2026, declaramos formalmente inaugurado este congreso y esperemos que los 3 días nadie falte, estén todos en su lugar y tengamos un cierre perfecto con toda la asistencia que como tenemos ahorita. Bendita universidad, bendito Dios que me permitió conocerlos y un aplauso a todos ustedes. Bienvenido. Son las 10. De esta forma queda formalmente inaugurado el 32º Congreso Internacional de Ergonomía. Antes de continuar, vamos a despedir al honorable Presidium que nos acompañó esta mañana en esta ceremonia de inauguración con un fuerte aplauso, por favor. Y vamos a continuación a pedirles si nos acompañan al honorable Presidium en la primera fila para tomar la fotografía oficial de este 32º Congreso Internacional de Ergonomía. Vamos a ocupar esta primera fila de esta aula magna Hermann Harris Fleischmann para llevar a cabo la fotografía oficial de esta inauguración del 32º Congreso Internacional de Ergonomía. Permanecemos, por favor, todos los asistentes de pie para que a continuación se lleve a cabo la toma de la fotografía oficial. También le recordamos que estamos transmitiendo este congreso por la página oficial de nuestra Facultad de Ingeniería Tampico, por Facebook Live y las siguientes conferencias por la página de la CEMAC, cemac.org.mx. Si vamos a pedirles si nos podemos hacer hacia el centro, juntarnos hacia el centro para, digamos, borrar estos pasillos y que la toma pueda abarcar con el panorámico prácticamente toda el aula
Vamos a juntarnos un poquito hacia el centro. Muy bien. Y ustedes dicen, ustedes cuentan. ¿Quién va primero? Muy bien. Excelente. Muchas felicidades a todos y bienvenidos a este 32º Congreso Internacional de Ergonomía. Vamos a dar inicio con la primera conferencia denominada Ergonomía en trabajos que demandan mucho gasto metabólico. Vamos a llamar a este escenario al doctor Elías Aput y el doctor Esteban Oñate. Bienvenidos, doctores, y van a dar lectura al currículum de cada uno de ustedes para dar inicio a esta conferencia. A continuación, nos complace dar la bienvenida a dos referentes de la ergonomía latinoamericana que nos visitan desde Chile. El doctor Elías Aput Simón, fundador del primer departamento de ergonomía en Chile y galardonado con el Hal Hendrick Distinguished International College Award, y el doctor Esteban Oñate Enríquez, director del Magíster en Ergonomía de la Universidad de Concepción y especialista en Fisiología del Trabajo. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Interactuando en los dos países, queridos colegas y también queridos estudiantes que son el futuro de la ergonomía, para mí y para Esteban es realmente un placer poder compartir con ustedes esta charla que vamos a dictar hoy. Quisiera señalar que en realidad el título sobre gasto energético va a ser la base, ¿no?, de lo que vamos a hablar, pero yo hoy día decidí que en los congresos que he estado anteriormente siempre he hablado de investigaciones específicas en distintos temas, ¿no es cierto?, como fisiología en actividades desastrosas, como por ejemplo incendios forestales, hemos hablado de ergonomía participativa, ergonomía en industria, y hoy día, después de 61 años dedicados a la ergonomía, a partir del año 1965, quiero más bien hacer unas reflexiones en cuanto a necesidades de ergonomía en América Latina que van a ser desarrolladas por jóvenes. Y en ese sentido, creo que hay un concepto que he querido acuñar desde hace un tiempo, que es la ergonomía de alta prioridad, ¿no? Ergonomía de alta prioridad, en el sentido que muchas veces hablamos de calidad o ponemos apellido a la ergonomía. Yo no quiero poner apellido, sino que más bien resaltar algunas cosas que son sumamente importantes para planificar un futuro en un hace un poco más de un año yo escribí un libro que se llama Recuerdo de mis 50 años en la Universidad de Concepción, y está en internet por si ustedes lo quieren ver, y de ahí me inspiré un poco para la parte que yo voy a presentar hoy y que va a ser muy bien continuada por Esteban posteriormente. Y ya se han dado algunas cifras, ¿no es cierto? Nuestro continente tiene una cantidad de personas que viven
y trabajan en condiciones muy precarias, ¿no es cierto?, en condiciones de pobreza, y en extrema pobreza incluso hay alrededor de 82 millones, ¿no es cierto?, de personas que viven en una condición de extrema pobreza. En ese sentido, también la doctora que estuvo en el Presidium señaló que según la Organización Mundial de la Salud, los problemas musculoesqueléticos afectan aproximadamente a 1.700 millones de personas, y los problemas lumbares constituyen el principal problema de salud en más de 160 países a nivel mundial. Entonces, yo creo que la ergonomía clásica, la ergonomía centrada, ¿no es cierto? Me dedico más a la ergonomía física, pero también los temas de salud mental son igualmente importantes. Yo creo que tenemos que rescatarlos y volver un poco al camino soñando, ¿no es cierto?, con una ergonomía futura, pero una ergonomía futura basada en construir el edificio desde la base. Porque cuando uno está cifras tan altas, ¿no es cierto?, como las que mostramos, millones de personas con problemas musculoesqueléticos, la llevamos ya a temas específicos. Por ejemplo, este es un estudio hecho en una compañía minera chilena, donde ustedes pueden ver que de 250 trabajadores evaluados en 3 cargos diferentes, operadores de plantas, ¿no es cierto?, y centrales de operación, personas que trabajaban como mantenedores y personas que trabajaban como operadores de máquinas. Ustedes ven que las cifras son bastante altas, alrededor de un 80% de personas con puestos de trabajo que tienen problemas ergonómicos y alrededor de más o menos un 70% de personas que presentan algún tipo de síntomas. A lo mejor no todos se enferman, pero sí alteran el bienestar laboral y pueden alterar la seguridad. Entonces, frente a esto, en realidad uno podría preguntarse, ¿estamos realmente avanzando hacia la meta? Y la respuesta es que hay dudas. Hemos avanzado, pero falta mucho todavía. Y esto me retrotrae, ¿no es cierto?, a mostrarles algunas cosas que se ven como antiguas, pero que son reales. Trabajo repetitivo es un problema serio en este momento. Ahí pueden ustedes ver a alguien tejiendo telar, pero aquí ven, ¿no es cierto?, una persona haciendo trabajo repetitivo, moviendo piezas de madera muy pesadas en una industria de aserrío, y también pueden ver aquí, ¿no es cierto?, trabajo repetitivo en una zona un poquito más liviana, pero como le digo, en esto podemos ver que hay problemas bastante severos de carga postural, fisiológica y de trabajo repetitivo, no podemos obviar. Al mismo tiempo, voy a mostrar una sola diapositiva, pero creo que también en lo que es seguridad estamos en deuda. Y puse estas 2 fotografías que hablan por sí solas, donde uno llega a pensar, ¿no es cierto?, que la vida pende de un hilo. Miren ustedes cómo trabajan esas personas, uno cortando árboles con un tronco encima de su cabeza y el otro trabajando en un camión donde va pasando un árbol colgando de 2 ganchos que pueden caer encima. Entonces, falta mucho por hacer, y esas son las cosas que yo llamo absolutamente prioritarias, ¿no? Entonces, si volvemos al concepto de ergonomía, y perdonen porque todos saben la ergonomía aquí, más básico, yo creo que la ergonomía se preocupa, ¿no es cierto?, de diseñar más que de adaptar el trabajo para personas en base al conocimiento de las capacidades, necesidades, limitaciones y motivaciones de los seres humanos. Y en ese sentido lo voy a retrotraer a los temas que ya mencioné, ¿no es cierto?, carga, trabajo repetitivo, manejo manual de carga, problemas de carga fisiológica y sobrecarga postural. Pero los voy a llevar a un ejemplo que yo mostraba cuando empecé a trabajar en ergonomía. Eso que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, en la diapositiva es un trabajador trabajando en una posición muy común en la empresa.
y en la parte de arriba de la diapositiva ven una persona para la cual, perdón, una persona de 1,70 m dibujaba a escala con los controles de esa máquina. Y abajo ven a la persona para la cual habría sido diseñada esa máquina. Y nos encontramos con una persona de 1,30 m de estatura, 1 metro de ancho de hombro, 4 metros de envergadura, una pierna más corta, y lo podemos cansar buscando gente de estas características, y simplemente por eso tenemos las estadísticas que mostró la doctora y que acabo de mostrar, reforzar yo con los mismos antecedentes, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no hagamos nada, pero es difícil el camino, y cuando uno se pregunta si estamos avanzando hacia la meta, yo creo que cuando veo a estas señoras trabajando en una empresa pesquera, pienso que si estamos avanzando vamos todavía muy lento. Ahora, hay que ser positivo, ¿ah? Esta fotografía de una empresa chilena, una fundición de cobre, tomada en 1914. Las malas lenguas dicen que tomé yo esta fotografía, pero no soy tan viejo. Entonces, fíjense usted, un trabajador vestido como un campesino, chileno de la época, él destapaba unos orificios ahí, ¿no es cierto?, en un ambiente de alta temperatura, 200 grados de temperatura, radiante, con un vestuario, como le digo, que no corresponde, y él hace ergonomía popular, él se forra el brazo, ¿no es cierto?, con un paño para simplemente no quemarse. De esa época se pasó en la década del 40-50 a la protección personal. Se volvieron locos transformándose campesino en una suerte de astronauta. Y fíjense ustedes que lo forraron entero en aluminio, sin considerar que cuando uno dice hace calor, debería decir tengo dificultades para eliminar el calor que produzco. Y le crearon un medio mucho peor que el que tenía él con su ropa original. De esa foto que están viendo ahí han pasado más de 80 años, y fíjense ustedes que esta es una foto que tomé yo hace 5 años en un estudio que hicimos en una fundición. Y fíjense ustedes que el trabajo se está haciendo prácticamente de la misma forma. Han habido algunos intentos tecnológicos para mejorarlo, pero han fracasado. Y lo único que pueden ver acá es que en la parte posterior del cuerpo ya no están cubiertos con aluminio, como para dejarle un espacio para eliminar el calor que producen. Entonces, ¿qué falta? La puntada final. Falta realmente el que nosotros podamos modificar estos ambientes de trabajo para que las personas tengan una buena calidad de vida. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tratado de desarrollar un modelo de ergonomía participativa, y para no hacerlo muy largo, es un modelo que contempla, primero, la información. Nosotros no trabajamos con conejillos de Indias, trabajamos con personas. Y no podemos usar a las personas y evaluarlas en terreno si no están informados de lo que estamos haciendo. Segundo, tenemos que anticiparnos, hacer las cosas bien desde un principio. Es muy difícil corregir lo malo. Tercero, como hacemos muchas cosas mal, entonces nos llaman de las empresas generalmente cuando hay que corregir, y eso es lo que más cuesta. Y por último, la capacitación a todos los niveles, ¿no es cierto?, desde gerente a trabajadores, es fundamental para poder impulsar modelos participativos de desarrollo. En ese sentido, yo creo que el modelo que nosotros desarrollamos en el sector forestal, de lo cual les voy a mostrar rápidamente, ¿no es cierto?, algo muy, muy breve, comprendimos, ¿no es cierto?, nuestros trabajadores forestales que eran muy precarios, que tenían las mismas necesidades que todos tenemos, ¿no? Primero, la familia es lo más importante. Ahí ven una fotografía en que estamos en los años 70, estoy yo con barba ahí, trabajando con la gente para ver sus necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades de una familia? Salud, bienestar, ¿no es cierto?, educación, vivienda, etcétera. Hay un concepto hoy en día de pobreza multidimensional.
en que las condiciones de trabajo tienen mucho que ver y se proyectan hacia estos temas, ¿no es cierto?, en el sentido que para estar bien no solo el sueldo, sino que también necesitamos un entorno saludable. Entonces empezamos a trabajar y la verdad que nos preguntamos, así vivían los trabajadores en campamento. Y si ustedes me preguntan, ¿qué es lo más importante que ustedes han hecho en estos años? Ha sido corregir esto. Mi pregunta fue, ¿podemos pedir productividad en trabajadores que duermen, se recrean y se alimentan en esas condiciones? Y la respuesta fue no. Tuve la suerte de poder trabajar en algunas empresas formando cuadrillas de estudio donde trabajamos con la gente para poder ir corrigiendo estos factores. Este fue el último campamento en que yo trabajé, pero fíjense ustedes que las condiciones son totalmente diferentes a lo que les mostré anteriormente. Dormitorios limpios, una cocina impecable, los baños se podían usar, etc. Y esto se reglamentó y hoy en día, ¿no es cierto?, no es extraño encontrar campamentos de esta calidad, gracias a los estudios que se hicieron con mucha perseverancia, con muchas puertas en la cara, ¿no es cierto?, y donde nosotros logramos mejorar este otro campamento, ¿no es cierto? No son casos aislados, mayoritariamente diría yo que se ha ido mejorando y todavía falta, pero hemos logrado todo lo que se ha logrado en campamento y alimentación. Está formando un sector donde el concepto de trabajo decente de OIT se está practicando, ¿no? Y este sector cuya sustentabilidad estaba en riesgo, porque los trabajadores no querían ni que ellos ni sus hijos trabajaran ahí, hoy en día la gente está buscando este sector porque está ofreciendo mucho mejores condiciones. Quiero, voy a terminar, me queda todavía un poquito, señalando que quiero terminar con un ejemplo de fisiología del trabajo con el cual ustedes van a ver que a través de estudios en terreno y que pueden ver fotos de distintas épocas, ¿no es cierto?, con trabajadores, uno ahí pedaleando en el campo, medidas antropométricas, otros haciendo pruebas de laboratorio. También ahí pueden ver, ¿no es cierto?, los estudios de gasto energético que nosotros hacemos con equipos especializados durante trabajos pesados. Por ejemplo, ahí estamos evaluando algunos brigadistas de incendios forestales. Pero hay una técnica que yo generalmente creo que bien utilizada es muy útil, que es la frecuencia cardíaca, que como pueden ver ahí un trazado nos permite un seguimiento, ¿no es cierto?, durante toda la jornada y podemos ver los pics, las cargas peligrosas y de esa forma, ¿no es cierto?, ir introduciendo medidas ergonómicas. Creo que puede ser muy útil como para ir solucionando los problemas en trabajos de alto gasto de energía. Hemos, a través de muchos estudios, que Esteban, mi colega, se va a referir a ello, ¿no es cierto?, hemos ido perfeccionando los criterios. Hoy en día en Chile se considera que en trabajadores entrenados, cuando trabajan con un 40% de carga cardiovascular, sobre eso es trabajo pesado, pero en algunos casos con buen entrenamiento la resistencia a la fatiga puede ser un poquito más alta. Pero vamos a considerar este límite de 40% y les quiero mostrar primero una cosa que tenemos muy clara nosotros, es que a través de, por ejemplo, cuadrillas de estudio, podemos determinar, lógicamente, que no todos somos iguales. Por ejemplo, no podemos exigirle a todos los trabajadores los mismos rendimientos. Y la tendencia, por ejemplo, aquí cuando ustedes estudian la capacidad física de gente haciendo un trabajo tan pesado como encaramarse a podar árboles con escaladores, la respuesta al esfuerzo de ellos, se fija, va muy asociada con el rendimiento que pueden tener. Entonces, a un trabajador con una capacidad media o media baja, no podemos pedirle el mismo rendimiento que a los trabajadores que tienen capacidades más altas. Y generalmente los incentivos son maléficos realmente cuando les pagan incentivos por la cantidad de trabajo que pueden hacer. Hay toda una línea de estudios, ¿no es cierto?, que hay que seguir perfeccionando para ver realmente cómo estas cosas se pueden ir mejorando
aún más. Pero este último ejemplo que quiero mostrarles es un caso bien particular, ¿no? Es una faena donde es un sistema de trabajo pequeño, donde hay un motociclista que corta árboles y trabaja con un número de personas que trabajan con hacha, ¿no es cierto?, para desramar los árboles. Y esta faena, en Chile hay mucha montaña, los árboles que se cortan se trasladan con una torre de madereo hacia lugares planos donde se trozan. Y este contratista, que estaba muy peleado con la empresa, tendría que haber tenido por cada motociclista 4 personas trabajando con hacha, pero tenía solamente 3. Y había una labor de amarrado de los troncos a las torres muy pesada, donde tenía una sola persona. Y teniendo una máquina que podía sacar 16 metros cúbicos, estaba sacando solamente 12, y además subutilizándola, porque para no contratar gente, trasladaba al grupo del terreno, del bosque, a la cancha, digamos, y tenía la máquina para 2 días. Ahora, nuestra sugerencia fue que había trabajos que suprimir, porque cuando los árboles eran trozados en la cancha, los trabajadores estaban 2 días haciendo ese trabajo que era una verdadera fábrica de lesiones musculoesqueléticas, cargando troncos al hombro. Entonces, la propuesta fue que esa persona había que cambiar esta tarea y le sugerimos arrendar una máquina para ver si esto daba resultado. Como ustedes pueden ver, por otro lado, les dije yo que la carga cardiovascular de trabajo era... ¿Yo podría cambiar micrófono? ¿Me escucha con este o no? ¿Sí? Entonces, este... ¿Sí? ¿Sí? ¿Te puedo pasar este? Por favor. Sí, ahí estoy, ahí está mejor. Sí, fíjense que aquí entonces es cuando estas cosas hay que estudiarlas integradamente como equipo. Entonces el motociclista tenía, claro que sí, no, lo voy a correr un poquito para el lado porque ahí no veo, ahí sí, ahí sí. El motociclista, sí, que me queda, ergonomía pura. El motociclista trabajaba al 30% de carga cardiovascular, en una condición bastante aceptable, pero la gente que trabajaba con hacha tenía una carga de 49%. Eso, superando el 40% lejos, eso, según la ley de trabajo pesado en Chile, es un trabajo pesado y corresponde jubilación anticipada, pero igual hay que trabajar 20 años o 25 años en esa condición. Y por otro lado, y no lograban sacar la meta de producción. Y por otro lado, el estrovero hacía un trabajo, el que amarraba los troncos, un trabajo extremadamente pesado, 58% de carga cardiovascular. Entonces nosotros hemos desarrollado algunas fórmulas, ¿no es cierto?, donde podemos calcular el tiempo que requieren para recuperarse estos trabajadores cuando superan los niveles recomendables de fatiga, ¿no? 40%. En este caso, ¿no es cierto?, los motociclistas, perdón, estos son los... tenían un tiempo de recuperación en el caso de los estroveros bastante superior a 1 hora, superior a 1 hora. Por lo tanto, si los rendimientos eran malos, el rendimiento se va a ir mucho más abajo. Y en el caso de los hacheros, la situación era la misma, ¿no? Un poquito menos tiempo de recuperación, pero, perdón, en los estroveros y los hacheros un poco menos, que está acá, me parece, perdón, sí, un poquito menos. Eran, en el caso de los hacheros, 82 minutos, ¿no es cierto? Entonces, no llegaban a la producción que necesitaban y al mismo tiempo, si queríamos que no se fatigaran,
a la gente había que realmente ponerla a descansar por esos periodos y eso era, no le convenía a nadie bajo esa condición. Entonces, la propuesta fue decirle, mira, contraten uno más, en vez de 3 hacheros, 4, y en vez de un estrovero, 2. Y pongan un grupo, arrienden una máquina y contraten otro motociclista para ir a la cancha a hacer el trabajo. O sea, aumenta de 7 a 12 el empleo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, es que el motociclista aumenta su carga, ¿sí? A 38%. Está bien. Pero con eso logra sacar los 16 metros cúbicos y 5 días a la semana. Los que trabajan con hacha también, entre los 4 sacan los 16 metros cúbicos y los 2 estroberos también, y disminuyendo la carga alrededor de 40%, que con una pequeña pausa, ¿no es cierto?, ellos pueden recuperarse. Se fija, todo este cambio, ¿no es cierto?, se hace sobre la base de un estudio detallado, permanencia en el tiempo, conversando con la gente y viendo las razones por las que están trabajando en esa condición. Ahora, ¿hubo más inversión? Claro, aquí pueden ver, ¿no es cierto?, está en azul y con vino, al principio está la inversión, pero el retorno fue francamente favorable y las utilidades fueron muy favorables. En el fondo, todo el mundo quedó conforme con esto, ¿no es cierto? Se duplicó la producción de 700 a 1.500 metros cúbicos mensuales, que es enorme el cambio. La calidad del trabajo fue mejor, los trabajadores estaban, la mayoría, más motivados, la empresa estaba más motivada, la empresa mandante, y por supuesto que el grave problema es que el contratista tuvo un aumento en su rentabilidad de 68%. Y los trabajadores de máquina alrededor de un 40%, los motociclistas alrededor de un 20%, y los hacheros 1, y algo por ciento, ¿no es cierto? Un poquito más de 1%, que eso equivalía a 3 kilos de pan al mes. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el contratista hubiese tenido una rentabilidad de 60%, con el 8% de diferencia podía haber aumentado a los hacheros a un 20%, lo que habría sido mucho más motivante, porque esos trabajadores a la primera cambio se van. Entonces, la idea es que uno puede ir, como les digo, a través de estas técnicas, mejorando el ambiente de trabajo para tener mayor productividad, pero respetando y protegiendo a los seres humanos, que es nuestra meta. Acercándonos al final, debo decir que sí, nos quedan deudas por saldar, porque esa máquina que ven ustedes ahí es una de las máquinas que reemplaza a veces el trabajo manual, y esa máquina, la articulación que le miden, está en peligro simplemente porque es un desastre. Y sí, hemos trabajado mucho. Aquí ven una máquina que se llama Ergologger, que nosotros hicimos el estudio de toda la parte de la cabina, aquí abajo la pueden ver, que fue fabricada en Chile por una agrupación de empresarios forestales, y el problema es que valía $10.000 más que una máquina que traían originalmente de Australia. No se pudo comercializar, pero ahora sacaron un modelo más económico y la máquina está reemplazando a todo este desastre que producía esta máquina que se llama trineumático, que pueden ver aquí arriba. Y así, para que mi amigo Carlos Espejo no me rete porque hablo mucho, quiero decir que, digamos, hacia dónde deberíamos un poco apuntar. Yo creo que hablamos mucho de identidad latinoamericana, pero la identidad latinoamericana es muy similar en todos nuestros países, ¿no es cierto? Donde hay muchos problemas de trabajo, ¿no es cierto?, que tenemos que solucionar. Y en ese sentido, por supuesto, que es bien interesante hablar de industria 4.0, de inteligencia artificial, de robótica. A mí me encantaría poder haber estudiado los astronautas, estos que fueron ahora a la Luna, ¿no es cierto? Pero la realidad es que
nuestra realidad es quién se preocupa del trabajo informal, quién se preocupa de las pymes. Es un deber ético, yo creo, desde mi punto de vista, como les digo, después de 60 años trabajando en esto, pensar que esos sectores de la comunidad requieren una gran preocupación, ¿no? Y dentro de eso, yo diría que hay temas, ¿no es cierto?, como por ejemplo el tema de los ancianos, de las personas de mayor edad, que tienen muchas veces en esta sociedad que estamos viviendo cada vez más un gran potencial, ¿no es cierto? Pero hay que pensar en programas. Esto no lo vamos a solucionar con un proyectito, tienen que ser programas de mediana y larga duración, ojalá con apoyo, no de gobiernos, pero de Estado, ¿no? De Estado que lo consideren como parte de la población que va más allá del ámbito laboral. Por ejemplo, el caso de los ancianos, a mí me parece que es un tema que es fascinante, el tema de la discapacidad, porque muchas de las discapacidades, en la medida que hagamos ergonomía, se pueden superar, ¿no es cierto? Y también creo que el tema de género, visto desde la perspectiva ergonómica, es muy importante. La ergonomía y las disciplinas preocupadas de las personas del trabajo ha sido eminentemente machista. Y creo que el tema, los hombres y las mujeres, yo creo que tenemos las mismas capacidades intelectuales, somos igualmente aptos para los trabajos que hacemos, pero somos distintos físicamente y esos factores pueden influir. Por ejemplo, nos acaban de llamar de una empresa minera y nos dicen que están contratando mujeres con mucho éxito para manejo de maquinaria pesada. Sin embargo, los accidentes fuera de la maquinaria, para desplazamiento, movimiento, etcétera, etcétera, son todos básicamente porque el diseño ha sido hecho para hombres, ¿no? Desde la ropa que usan hasta las estructuras por las que circulan. Entonces, el tema de género es importante. Y a mí, en lo personal, hay un tema que me preocupa mucho, que lo menciono siempre. Hay más de 10 millones de niños en América Latina que trabajan, ¿no? Y los trabajos que les dan a los niños en el campo, por ejemplo, son, como les digo, fabricar futuros enfermos profesionales. Y como les digo, las niñas trabajan también en actividades pesadas, en servicios domésticos y otras cosas aún peores, ¿no? Y esos son temas de los que como ergónomos tenemos que hacernos cargo. Y así, con esto termino. Creo que hay un lindo futuro en la ergonomía que mi colega va a ahondar un poco. Hay que educar, la educación es fundamental, ¿no es cierto? Hay que investigar, hay mucho que investigar, ¿no es cierto? Y con eso nosotros podemos cumplir las metas y quedarnos tranquilos de que estamos apuntando a lo que para mí es central en ergonomía, que es la mejoría de la calidad de vida laboral. Queremos salud, queremos seguridad y queremos bienestar. Por supuesto que para lograr eso hay que ser productivo, ¿no es cierto? Pero como le digo, una cosa de enfoque. A mis 60 años de ergonomía, mi enfoque es principalmente humanista, ¿no? Y creo que lo demás es importantísimo, pero los seres humanos son lo más importante en el trabajo que nosotros hacemos. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, profesora Put. Bueno, hablando un poquito acerca del futuro, y quiero de partida advertirle que el futuro son ustedes, ustedes jóvenes que están acá. Nos toca ya a esta altura de la vida pasar la posta, ¿cierto? Lo están haciendo a través de los Capunis, y la verdad es que es una iniciativa preciosa, hermosa, ojalá la sigan aprovechando porque le dan vida a este tipo de congresos, de jornadas. Bueno, falta mucho que hacer. Hay un camino que han iniciado sus profesores, que le mostraba el profesor Aput, pero que hay que seguir recorriéndolo, hay que seguir agrandándolo, ensanchándolo, hay que tratar de continuar construyendo pistas, ¿no? Autopistas que les permitan a otros más jóvenes que ustedes continuar
por esta senda, ¿no? Queda todavía mucho por hacer. Respecto a la investigación, existe la necesidad de compartir, ¿no? Vamos a ver un poquito que dentro de la ingeniería para la resolución de problemas, dentro de la mirada también a veces biomédica para la resolución de los problemas, hay ciertos principios, ¿no? Y hacia el final, uno cuando trata de intervenir, a veces se queda solamente con eso, con el control de los problemas, pero hay que hacer seguimiento. Y después del seguimiento, y a veces no se menciona muy bien, después del seguimiento hay que tratar de transferir el conocimiento, las experiencias que son positivas, ¿no? Entonces, al hacerlo también compartimos los avances, ¿no? En la ergonomía tenemos cabida para todos, ¿no? Y la verdad es que somos una multidisciplina, tenemos muchos profesionales, muchos amigos que también nos pueden aportar con sus propios puntos de vista, incluso dentro de la propia profesión. O sea, no hay espacio para no compartir, no hay espacio para el egoísmo. Cuando entra el egoísmo en campos como este, paramos de crecer. Y el compartir es lo único que nos va a permitir seguir creciendo. Entonces, bueno, existe una necesidad imperiosa de hoy día, de hacer investigación dentro y entre distintos laboratorios, distintos centros, ¿ah? Es algo que se viene desarrollando desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de las ciencias más básicas que investigan, pero es algo que la ergonomía necesita de forma importante, ¿ya? Se ha hablado de hacer estudios antropométricos entre distintos países, ¿ya? Más o menos con las mismas normativas o criterios. Yo creo que hay una necesidad ahí también. Se necesita igualmente hacer estudios de naturaleza fisiológica y comparar entre distintas poblaciones, replicar estudios, ¿ah? Y eso necesita que trabajemos de manera conjunta. Sobre todo también necesitamos transferir, necesitamos ir probando modelos. Una de las cosas que le mostraba el profesor Apud, la necesidad de pausas. Las pausas son una necesidad porque, en definitiva, si superamos ciertos niveles y realizamos trabajo continuo, las pausas detienen, reducen la productividad. Y hay estudios muy fuertes en esa materia. Si tú no tienes pausas, aun cuando trabajes por debajo del 40, 30% de carga cardiovascular, no hay manera de mantener el rendimiento, ¿no? Y es necesario estudiar modelos. Y les hago una invitación, porque ustedes, muchos, son de esta era de la inteligencia artificial y el uso de ciertas herramientas estadísticas que hoy en día están mucho más de la mano utilizando inteligencia artificial. Y, por lo tanto, ustedes son capaces de construir modelos de rendimiento, lo que le mostraba el profesor Apud como modelos de rendimiento, son modelos que se pueden replicar en cada industria, ¿ah? Modelos que se pueden tratar de construir de una manera como él también lo hizo. Tú puedes predecir cuál es el rendimiento de referencia y con eso saber cuánto le vas a pagar a cada trabajador. Ahí ustedes ven rendimiento de una poda, donde el rendimiento tiene que ver ahí con un promedio de ramas por árbol, tiene que ver ahí también con el nivel de esfuerzo que los trabajadores utilizan para realizar esa poda, y eso tiene un límite, ¿no? Hablamos de ahí en promedio el 40% de carga cardiovascular, incluyendo pausas también. Pero también hay otras variables que inciden en el rendimiento. Esto es oro para cualquier empleador, para cualquier empresa. Y eso ustedes lo pueden construir hoy día, con herramientas de inteligencia artificial, con herramientas estadísticas que ustedes mismos son capaces, porque lo han estudiado, son capaces de construir, ¿no? Ahí también el rendimiento depende de la escabrosidad del terreno, de la altura del árbol, y hay indicadores estadísticos que nos muestran fuerte correlación entre todas estas variables y el rendimiento.
estos modelos, cuando yo les digo son capaces de ser replicados, es porque ustedes son capaces de poder estudiar los procesos donde van insertas personas y con las variables de esas personas poder saber cuál es el rendimiento esperado. Y como les digo, esto es oro. Bueno, hoy día tenemos más que nunca la capacidad de seguir haciéndolo. ¿Ah? Ustedes ven ahí, derivado de este mismo estudio, de este mismo modelo particular dentro de la empresa, ustedes tienen que ir creando modelos propios dentro de cada una de ellas, de cada una de las faenas, cada uno de los sectores, los puestos de trabajo. Bueno, ahí se ve cuál es la diferencia entre lo estimado a través de la fórmula y lo que finalmente se obtuvo. Diferencias muy pequeñas. Ahí no hay diferencias significativas. Por lo tanto, los modelos funcionan. Y cuando integramos variables humanas que no conoce cualquier ingeniero, cualquier salubrista, tienes una información muy rica donde tú estás satisfaciendo una necesidad. Para una empresa en particular, estás teniendo estimativos de rendimiento muy cercanos a la realidad, pero por otro lado, estás asegurando una productividad humanamente sustentable. Bueno, aquí tienen otro ejemplo. Plantas por hora. Hay una relación ahí entre plantas por hora y la pendiente del terreno. Esa relación es logarítmica. Y hay otra que es lineal ahí, la frecuencia cardíaca. Mientras más alta la frecuencia cardíaca, mayor el rendimiento, en este caso en plantación. También con correlaciones muy, muy altas. Bueno, frecuencia cardíaca hasta cierto límite, como les mostraba el profesor Apud. Y por tanto, dependiendo de la frecuencia cardíaca, dependiendo de la pendiente del terreno, uno puede esperar ciertos niveles de productividad. Ustedes ven la primera columna, la frecuencia cardíaca, en la primera fila, distintos grados de pendientes y cuál sería la cantidad de plantas, ¿no? Plantas por hora. Bueno, además de investigación, es necesario seguir ampliando nuestra experiencia en temas de educación. Ustedes que están acá van a ser formadores. Y por tanto, si se especializan en ergonomía hoy, se van a formar como formadores. Y no cualquier disciplina tiene esa ventaja. En el ámbito de la salud hay muchas que están muy exploradas. En el ámbito de la ingeniería también hay muchas disciplinas que están muy, muy, muy exploradas. Los nichos ya se encuentran establecidos. Aquí hay nichos que les van a permitir a ustedes tener oportunidades laborales. En términos de educación es necesario, bueno, ampliar la red de universidades, ¿cierto? Con diplomas, magísteres, doctorados. Hay que tratar de avanzar en tener esos programas de formación, que exista articulación también entre el grado y el posgrado, y generar posibilidades de intercambio entre distintos programas de formación igualmente, a través de convenios marco, a través de convenios específicos que les permitan a profesores y estudiantes poder moverse dentro de Latinoamérica. Europa ya lo viene haciendo hace mucho rato, mucho tiempo. Hoy día tenemos mayor accesibilidad, a viajar, a volar, a coordinarnos también a través de plataformas de comunicación, como hoy día lo estamos haciendo a través de este sistema. Podemos coordinarnos, ¿cierto? De mucha mejor manera para poder hacer ese intercambio, para que físicamente un profesor, un estudiante pueda presencialmente compartir su conocimiento. Bueno, en ese sentido hemos tenido mucha colaboración, pero falta más, ¿cierto? Por ahí hay una fotografía de algunos estudiantes, del ingeniero Martín Rodríguez, también del ingeniero Jean-Paul Becker, ¿no? Existe colaboración entre universidades como la Universidad de Concepción, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La Cayetano Heredia del Perú. Hay conversación entre distintas universidades, pero necesitamos más, necesitamos mayor intercambio,
Tenemos nosotros también la posibilidad de incluir a profesores visitantes, colaboradores, ¿no? Compartir hoy día clases abiertas igualmente para toda la comunidad, ¿no? Cuando hay algunos temas puntuales o invitados esenciales que ojalá se puedan compartir, no solamente su conocimiento a través de un programa formal y cerrado, sino también abierto. Y bueno, hay formación en ergonomía. Por cierto, hay programas de diplomado, de magíster, de doctorado también. Nuestra disciplina no es una disciplina, digamos, que sea inasequible financieramente. Y hay programas de becas igualmente. Creo que estamos en un buen pie. En un buen pie hay bastante demanda, una buena cantidad de estudiantes y postulantes igualmente a este tipo de programas, entregándose una oferta que tal vez es una de las más asequibles financieramente si uno las compara con otro tipo de programas de formación. Bueno, y en materia de investigación y educación también, tenemos una revista en Latinoamérica, que es la revista Ergonomía, Investigación y Desarrollo. Está alojada en nuestra universidad. El profesor Apud es director de esa revista y queremos invitarlos a ustedes a colaborar, a enviar sus trabajos. De hecho, muchos de los trabajos que se van a exponer hoy seguramente van a ser tomados en cuenta y se les va a invitar a que puedan publicarlos en esta revista, que ya lleva más de 7 años y que ha sido un polo también de difusión científica y el medio oficial también de difusión científica de la Unión Latinoamericana de Ergonomía. Esto se inició por el profesor Apud y en convenio igualmente con nuestras autoridades, la decana de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas y el doctor Carlos Espejo en sus inicios. Es la revista de ergonomía en español de Latinoamérica y por tanto es una puerta de entrada para todos aquellos que se inician en temas de investigación y para aquellos que quieren seguir aportando a la disciplina. Otra cosa importante son crear acciones participativas para concretar cambios, ¿no? Esto es capacitar a trabajadores y empleadores. Es fundamental tratar de incluirlos también en el diagnóstico e igualmente en la intervención. Existen ciertos principios generales para la solución de problemas o riesgos, y en cada uno de estas etapas o fases podemos incluir a los trabajadores, ¿cierto? La capacitación es fundamental dentro de la ergonomía y también cuando uno quiere hacer ergonomía de carácter participativo. Y ahí tenemos que incluir, sí o sí, a trabajadores y empleadores. Pero los trabajadores también nos pueden ayudar, ¿cierto? A identificar los problemas o riesgos, ayudándonos con el empleo de listas de verificación, observando sus principales problemas, e incluso nos pueden ayudar en etapas más avanzadas para llegar al diagnóstico, que es la medición, estimación del problema o riesgo o evaluación con metodologías, digamos, simples de utilizar. Nos pueden ayudar por lo menos a hacer evaluaciones de naturaleza preliminar que después puedan ser objetivizadas por ergónomos, ¿no? Después de establecer un diagnóstico, por cierto, que está en la etapa del control de los problemas o riesgos, el seguimiento, y yo ya les decía que después de eso hay que ponerse metas más grandes, transferir el conocimiento a través de jornadas como esta, pero también a través del propio sector económico o la propia empresa. Hay intervenciones que se pueden hacer de carácter participativo y lo más recomendable es hacerlo en pequeños grupos para después ir avanzando hacia otros grupos dentro de la misma empresa. Grupos pilotos de trabajo participativo es la recomendación que se hace cuando uno quiere hacer ergonomía participativa e ir ajustando el modelo que se tiene que ir generando para poder corregir, ¿no? En los grupos pilotos y seguir avanzando en los otros. Y bueno, esa fase de intervención a tratamiento, que es la etapa de control,
y seguimiento es fundamental para la ejecución de recomendaciones que sean atingentes y asegurar también la trazabilidad. Después queda esa otra etapa, ¿no? Que yo decía, transferencia. Bueno, hay algo esencial dentro de todo esto y que yo les mostraba, es que cuando tratamos de hacer intervenciones tenemos que tratar de partida, tratar de controlar el problema poniéndonos en el peor escenario. Por lo tanto, la identificación del problema y su evaluación tienen que ser orientadas desde el punto de vista de ponerse en el peor de los casos, que se llama el worst case escenario. Aquí no existen los riesgos promedios o los problemas promedios. Hay alguien que por ahí dice que si tenemos una persona con 0 pan y otra con 2 panes, en promedio tenemos un pan por cada persona, ¿no? Y en materia de riesgos es lo mismo. Si tenemos a alguien que está con un nivel de riesgo alto, rojo, y resulta que hay 10 más que están en riesgo verde, podemos decir que en promedio el riesgo es verde, amarillo, ¿no? Tenemos que ponernos en el peor de los casos porque el día de mañana puede llegar algún trabajador que tenga necesidades especiales, un trabajador que de alguna forma se exponga a un riesgo como el del peor de los casos o incluso más allá, ¿ah? Por sus propias características, ¿no? Entonces siempre en la ergonomía tenemos que tratar de ponernos en el peor escenario posible y en lo que es el control de los problemas o riesgos debe existir una prelación. Es fundamental que nuestras orientaciones e intervención tengan énfasis en tratar de eliminar los riesgos y además de tener algunas estrategias de mitigación y algunas estrategias de autocuidado. Pero nuestra primera opción para tratar de intervenir tiene que ser tratar de eliminar los riesgos. Si estamos en una isla y está llena de cocodrilos, tú no vistes al trabajador con elementos de protección personal por si algún cocodrilo muerde, ¿no? Bueno, tratas de eliminarlos, tratas de no cruzártelos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cuando tratamos de que un trabajador entre en una industria lo vestimos como un futbolista americano, como lo decía el profesor Aput, ¿no? Bueno, la opción número 1 tiene que tener ese énfasis en eliminar el problema o riesgo, ir a la causa raíz, mientras estoy tratando también de proteger al trabajador, tener alguna estrategia de mitigación. Si por alguna razón la empresa, que es la que en el fondo tiene que llevar a cabo esta intervención, dice, bueno, no están los medios económicos, bueno, pongo énfasis en tratar de mitigar, poner algunas medidas de sustitución, una forma del riesgo o de alejar el riesgo a la persona, mientras también estoy ejecutando algunas medidas como el uso de elementos de protección personal. Y si aún así la empresa, que es la responsable en el fondo de ejecutar las acciones, nos dice, oye, no hay tampoco recursos para mitigar, bueno, nos quedaremos con las puras barreras blandas, ¿no? Elementos de protección personal, educación, etc. El control siempre tiene que ir de la mano de una prelación, ¿ah? Y eso es muy básico dentro de la ergonomía. Además de, bueno, tenemos que tratar de solucionar los problemas o riesgos también con alguna dosis de participación que trata de disminuir la resistencia al cambio. La participación también es positiva porque además de romper la resistencia al cambio, permite que los trabajadores asuman que si la intervención no funcionó, nos podemos dar otra oportunidad, podemos tener un plan B. Y por último, bueno, para el futuro, tenemos que seguir bien enfocados en que nuestro objetivo es mejorar la salud, la calidad de vida, ¿cierto? La calidad de vida como un objetivo mayor que la salud incluso. La salud corresponde al bienestar físico, mental, ¿cierto? Y social. La calidad de vida tiene esos 3 bienestares: bienestar físico, mental, social, material, emocional. La calidad de vida es un concepto más amplio y para dar calidad de vida no tenemos que desconocer cuáles son los objetivos inherentes del ser humano que está en esta escala de necesidades que fue publicada por Maslow
por ahí en 1943 aproximadamente. Tenemos que cubrir, por cierto, las necesidades fisiológicas, eso es muy básico, y de ahí sigue las necesidades de seguridad. Pero tenemos que ir más allá. Somos países subdesarrollados, por algo somos países subdesarrollados en vía de desarrollo, porque con suerte estamos tratando de cubrir esas necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad. Pero tenemos que ponernos metas más altas. Tenemos que tratar de cubrir también esas necesidades sociales, necesidad de reconocimiento hacia nuestros trabajadores, ¿ah? Reconocimiento también a aquellas empresas que hacen bien el trabajo. ¿Por qué? Porque si queremos tener empresas de clase mundial, sostenibles económicamente, tenemos que generar autorrealización a nuestros trabajadores. Es ahí donde nace la espontaneidad, donde nace la creatividad, que hoy día necesitamos como habilidades blandas más que nunca para que nuestras instituciones sobrevivan. Esta es la meta. Este es el objetivo. No nos perdamos en eso. Bueno, chiquillos, les agradezco. Un placer siempre estar aquí. Un gran abrazo y que tengamos un gran resto de jornada. Muchas gracias a nuestros conferencistas por tan enriquecedora presentación. Estamos seguros de que sus palabras dejan una gran reflexión en todos nosotros. Asimismo, se les hace entrega de un reconocimiento por su participación y a su vez el comité organizador les obsequia un presente en gratitud por su destacada contribución. Un fuerte aplauso para ambos. Sí. Muchísimas gracias a los doctores Elías Apud y el doctor Esteban Oñate. El comité organizador, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Sociedad de Ergonomistas de México, avalados por la Unión Latinoamericana de Ergonomía y el Colegio Nacional de Ergonomía en México y la Federación Nacional de Salud en el Trabajo, otorgan la presente constancia al doctor Elías Apud por su brillante disertación Ergonomía en trabajos que demandan mucho gasto metabólico, como profesor conferencista en el marco del 32º Congreso Internacional de Ergonomía, CEMAC, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México, el día 21 de abril de 2026, firma el doctor Carlos Raúl Navarro González, presidente de la CEMAC. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir sus conocimientos. Y asimismo, al doctor Esteban Oñate por su brillante disertación. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El comité organizador también les regala este souvenir propio. Por ahí van a encontrar algo propio de aquí de Tampico. Muchas gracias y estamos continuando con el Congreso. Gracias. Muy bien, realizaremos una pausa de 30 minutos. Les invitamos a dirigirse al área del lobby o a los espacios exteriores designados para consumir sus alimentos. Los esperamos de vuelta. Hasta pronto. Muchas gracias. Jóvenes, quiero redimir mi palabra y son 10 minutos para el descanso. Los esperamos.